Hola chicos, ¿qué tal? Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a estas clases virtuales de matemáticas. Bienvenidos chicos a una manera diferente de aprender este gran curso. Bien, probablemente en casita te estés haciendo la siguiente pregunta. Profesor, ¿qué tema vamos a aprender el día de hoy? Bien chicos, el tema que vamos a aprender el día de hoy está relacionado con los ángulos. Profesor, los ángulos geométricos no, porque el curso del día de hoy es trigonometría. Entonces, ¿qué tipo de ángulo vamos a ver? Pues chicos, básicamente el ángulo trigonométrico. Profesor, ¿el ángulo trigonométrico tiene las mismas características que el ángulo geométrico? La respuesta es no. El ángulo trigonométrico, chicos, va a tener características totalmente distintas y para ello justamente vamos a ver su definición. Bien, profesor, ¿qué cosa es un ángulo trigonométrico? Chicos, el ángulo trigonométrico es aquel que se va a generar, escúchame bien, por la rotación de un rayo. Escúchame bien, por la rotación de un rayo alrededor de su origen, la cual se va a llamar vértice y va a ir desde una posición inicial, llamado lado inicial, hasta una posición final, la cual se va a llamar lado final. Bien, vamos a reforzar esta parte con un gráfico y justamente vamos a hablar de lo mismo, solamente que de manera gráfica para así comprender la idea un poco mejor. Bien, esa línea de color naranja que tú ves ahí, chicos, es donde va a iniciar nuestro ángulo. Y si nuestro ángulo va a iniciar desde esa parte, se le llama lado inicial. Bien, mientras que la flecha de color verde, chicos, es la parte donde va a terminar nuestro ángulo. Bien, chicos, entonces si ahí va a terminar nuestro ángulo, quiere decir que esa parte va a ser nuestro lado final. Bien, ahora, nuestro ángulo puede ir en dos tipos de sentidos. Por ejemplo, puede ir hacia la izquierda, bien, o también puede ir hacia la derecha. En este caso, si va hacia la izquierda, bien, yo le puedo colocar, no sé, de repente alfa, o si va hacia la derecha le puedo colocar beta. Chicos, si va hacia la izquierda, bien, se le va a llamar como un sentido, en este caso, antihorario. Bien, mientras si va hacia la derecha, se le va a llamar el sentido horario. ¿Por qué, profesor, sentido antihorario? Porque va en contra de las manecillas del reloj. ¿Por qué sentido horario? Porque va en función de las manecillas del reloj. Bien, ahora, al sentido antihorario, chicos, también se le va, en este caso, asignar el signo positivo, mientras que al sentido horario se le va a asignar el signo negativo. ¿Qué relación, profesor, puedo obtener de signo con sentido? Bien, si tú retrocedes en el tiempo, chicos, te va a quedar más horas durante el día. Mientras que si tú avanzas más rápido en el tiempo, te quedan menos horas durante el día. Y esa es la relación básica que tú puedes obtener entre signo y sentido de giro en este caso. Bien, ahora vamos a hablar de las características principales de este ángulo trigonométrico. La primera y la más fundamental de ellas, chicos, es de que este ángulo trigonométrico, bien, en este caso va a tener un intervalo, bien, desde el menos infinito hasta el más infinito. Profesor, ¿qué cosa quiere decir eso? Chicos, quiere decir que en este caso el ángulo trigonométrico no tiene restricciones. Bien, en este caso puede ir desde el más infinito o puede ir hacia el menos infinito. Bien, acá está justamente una parte gráfica para que me comprendas la idea un poco mejor. Bien, en este caso el ángulo trigonométrico puede dar infinitas vueltas tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Por eso que su intervalo va desde el menos infinito hasta el más infinito. Profesor, ¿el ángulo trigonométrico puede ser nulo? O sea, ¿puede ser cero? Sí, chicos, el ángulo trigonométrico sí puede ser nulo. Bien, siempre y cuando, escúchame bien, el ángulo no haya hecho rotación alguna. Bien, si ha hecho rotación, así sea por más mínimo posible, chicos, eso ya no es un ángulo nulo, sino pasaría a llamarse otro tipo de ángulo. Bien, ahora, hasta esta parte vamos a ver algunas características entre ángulo trigonométrico y ángulo geométrico. Bien, el ángulo trigonométrico, chicos, es aquel que va a tener sentido de rotación, mientras que el ángulo geométrico no tiene sentido de rotación. Bien, otra característica importante es de que el ángulo trigonométrico puede ir desde el menos infinito hacia el más infinito, mientras que el ángulo geométrico solamente puede ir desde el mayor a 0 grados hasta menor de 360 grados. No puede haber un ángulo que sea mayor que esa capacidad. Bien, y el ángulo, en este caso trigonométrico, puede ser positivo o negativo, mientras que el ángulo geométrico solamente puede ser positivo. Bien, así que vamos a ver, chicos, alguna regla práctica que es lo que me interesa justamente para poder yo desarrollar los ejercicios de este tema de ángulo trigonométrico. Bien, profesor, ¿qué tipo de ejercicio vamos a desarrollar? Bien, es lo que has visto tú en el tema de ángulos de geometría, pero
con la diferencia de que a este caso le vamos a añadir sentido de rotación, ya sea antihorario o ya sea horario. Bien, para ello justamente vamos a definir, chicos, una regla práctica para que nos ayude a la hora de resolver ejercicios. ¿Qué es lo que nos dice esta regla práctica para poder justamente afrontar esos problemas y no tener, obviamente, dificultades? Bien, la regla práctica, chicos, nos dice lo siguiente. Si yo tengo, en este caso, un ángulo, bien, en el sentido horario, me recomienda trabajar siempre en el sentido antihorario. Profesor, pero no entiendo, no hay sentido en eso. Sí, lo que pasa, chicos, de que si está en el sentido horario, vamos a tener que hacer algo importante. Bien, en este caso se recomienda, escucha bien, trabajar en el sentido antihorario. Pero si está en el sentido horario, vamos a hacer lo siguiente. Y por favor, préstame mucha atención lo que vamos a hacer. Bien, para reforzar esta idea vamos a colocar acá un gráfico y si te das cuenta hay dos ángulos que están en el sentido horario, que son el ángulo beta y el ángulo θ. Bien, lo que voy a hacer, chicos, con esos dos ángulos es algo muy sencillo de hacer, pero a la vez mucha gente se suele equivocar. Bien, así que por favor presta mucha atención y vamos a ver algunos ejemplos después para reforzar esta idea. Bien, chicos, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Bien, escúchame. Mira, voy a cambiarle el sentido de giro a esos ángulos que estaban en el sentido horario, los voy a poner en el sentido antihorario. Pero no solamente basta con eso, sino que también van a cambiar de signo. Si antes era beta, ahora va a ser menos beta. Profesor, ¿quiere decir que si el ángulo tetita estaba en el sentido horario y yo le cambio el sentido, ahora será menos θ? Claro, porque al cambiarle el signo, al cambiarle el sentido, también va a cambiar de signo. Y es más, lo voy a colocar aquí, por favor, para que no te vayas a olvidar. Bien, al cambiarle el sentido del ángulo, también cambia el signo. Es muy importante, por favor, esto, porque en los ejercicios que vamos a resolver después en tu compendio, tiene que ver bastante esto de aquí que te estoy explicando ahorita. Bien, la regla práctica es muy importante a la hora de resolver ejercicios. Bien, vamos a ver un ejemplo que me dice lo siguiente. A partir de la siguiente figura, indica el valor de alfa en función de beta. Y me dan en la siguiente figura. Ahora, si yo sé que tú eres recontra observador, ya te has dado cuenta quién es el ángulo que está yendo en el sentido horario. Y en este caso es el ángulo beta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le cambio el sentido, recontra sencillo. Pero recuerda que al cambiarle el sentido, también cambia de signo. Si antes era beta, ¿ahora qué va a ser? En este caso, chicos, sería menos beta. La suma de esos dos ángulos me tienen que dar 90 grados por el cuadradito que está en la esquina. Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? Dice lo siguiente. Se cumple que alfa menos beta, en este caso, porque ya le cambiaste el sentido, va a ser igual a 90. Chicos, ese menos 90 pasa a sumar y se convertiría de que alfa es igual a 90 grados más beta. Bien, vamos con otro ejemplo para seguir reforzando esta idea de cambio de sentido, por favor. Nuevamente te repito, es muy importante trabajar en el sentido antihorario. Las flechitas tienen que ir hacia la izquierda. Bien, vamos a hacer un segundo ejemplo que me dicen calcular el valor de x y me dan la siguiente gráfica. Bien, chicos, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Ver cuál es la flecha que está hacia la derecha. Exacto, es el menos 71 grados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiarle el sentido. Pero no solamente basta con eso, no solamente basta con cambiarle el sentido, sino que también tiene que cambiar el signo. Si antes era menos 71 grados, ¿ahora qué será? Exacto, será solamente 71 grados. Chicos, estos dos ángulos son opuestos por el vértice, por lo tanto van a ser iguales. Entonces voy a decir, se cumple que 71 grados, chicos, va a ser igual a 3x más 20 grados. Ese 20 pasa a restar, me queda que 3x es igual a 51 grados y el 3 pasa a dividir y el valor de x sería, en este caso, 51 entre 3, 17. Bien, y esa sería la respuesta a la pregunta número 2. Bien, la pregunta número 2 de los ejemplos que estamos viendo. Si te das cuenta es bastante sencillo, pero como te dije, a la vez bastante confuso porque mucha gente se suele olvidar de hacer el cambio de signo en este caso. Bien, por eso que te estoy haciendo el énfasis una y otra vez. Vamos con el tercer ejemplo y último, la cual me dicen calcular el valor de x y me dan la siguiente gráfica. ¿A quién le tengo que cambiar el sentido, chicos? Exacto, le tengo que cambiar el sentido, en este caso, a 40 grados menos 3x. Pero no solamente basta con eso, chicos. Al cambiarle el sentido, también ¿qué tiene que cambiar? Exacto, tiene que cambiar el signo. Si antes era 40 grados menos 3x, ¿ahora qué será? Menos 40 grados más 3x. Ojo, todo cambia de signo.
Bien, tienes que acordarte de eso. Chicos, la suma de estos tres ángulos me tienen que dar 180 y ese cuadradito que tú ves en la parte central me indica que es 90 grados. Entonces voy a decir 8x más 20 más 90 menos 40 grados más 3x es igual a 180 grados. Bien, por lo tanto, chicos, el 11x sería, en este caso, más 70 igual a 180. El 70 pasa a restar y me queda que 11x es igual a 110. Chicos, x sería en este caso igual a 10. Bien, vamos a pasar, chicos, ahora sí a la resolución de tus ejercicios, de tu compendio, por favor. Empezamos entonces ahora. Muy bien, chicos, vamos a empezar con la resolución de los problemas de tu compendio, en este caso de la página 114. Bien, recuerda que los ejercicios de nivel básico, que son del 1 al 5, lo vas a resolver tú y yo voy a empezar a partir del 6 hacia adelante, en este caso, que son las preguntas de nivel intermedio y avanzado. Bien, ahora, ¿dónde voy a resolver los ejercicios? En esta ocasión vas a resolverlo en tu mismo compendio, ¿ya, chicos? Porque hay espacio suficiente como para que lo puedas resolver ahí mismo. Ahora vamos a empezar entonces con el problema número 6. Chicos, el problema número 6 me dice lo siguiente: calcular el valor de x. Recuerda que lo principal e importante de este tema es de que todo lo tienes que trabajar en el sentido antihorario. ¿Qué cosa quiere decir, profesor, eso? Que las flechitas tienen que ir hacia la izquierda. Bien, en este caso, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Quién es el que está yendo hacia la derecha? Chicos, el que está yendo hacia la derecha es el 30 grados menos 6x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Recuerda que la regla práctica te decía que tenías que cambiarle el sentido, pero al cambiarle el sentido no solamente en este caso lo cambiaba la flechita y ya está, sino que también cambiaba de signo. Si antes era 30 grados menos 6x, ahora ¿qué será? Menos 30 grados más 6x. Bien. Ahora, la suma de estos tres ángulos, chicos, son en este caso igual a 180. Por lo tanto, voy a decir lo siguiente: que menos 30 grados más 6x, en este caso más 90 grados, que es el cuadradito, más 3x más 30, es igual a 180. Chicos, tengo un menos 30 grados que es negativo y tengo un más 30 grados que es positivo. Y eso se pueden simplificar sin ningún problema. 6x más 3x es 9x y ese 90 que está sumando pasa al otro lado a restar. 180 menos 90 me da 90. Bien, 9x entonces es igual a 90, el valor de 9 sería igual a, perdón, el 9 pasa a dividir y el valor de x sería igual a 10. Bien, y esa sería la respuesta de tu pregunta número 6. La clave en este caso sería enanito, chicos. Bien, clave enanito entonces. Vamos con la siguiente pregunta, que es el problema número 7. Me dicen hallar el valor de x en función de alfa y teta. ¿Qué cosa quiere decir en función de alfa y teta? Que en mi solución tiene que estar el ángulo alfa y el ángulo tetita. Bien. Ahora, ¿quién es el que está yendo en sentido horario, chicos? El que está yendo en sentido horario, básicamente, es el ángulo tetita. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con ese ángulo? Le voy a cambiar el sentido. Pero al cambiarle el sentido, no te olvides que también cambia de signo. Si antes era tetita, ahora ¿qué pasará a ser? Menos tetita. Bien, chicos, por lo tanto, ¿qué es lo que voy a decir? Que alfa menos tetita, ¿a quién va a ser igual? A todo ese ángulo grande que es 2x. Ahora, pero yo quiero solamente x. Recuerda que si ese 2 se está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. ¿Y cómo te va a quedar? Que x es igual a alfa menos teta y todo dividido entre 2. Chicos, y esa sería la respuesta de tu pregunta número 7. ¿Cuál sería la clave? Sería besito. Bien, vamos a pasar al ejercicio número 8, que me dice lo siguiente: calcular el valor de alfa, chicos. Ahora, si me dicen calcular el valor de alfa, yo tengo que observar, recuerda, que ese ángulo está yendo en el sentido horario para poder cambiarle el sentido, y no solamente eso, sino también el signo. Ahora, ¿quién es el que está yendo en sentido horario? Exacto, es el menos 12 grados. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a cambiar el sentido a ese menos 12 grados. Pero no solamente basta con eso, sino que también al cambiarle el sentido cambia de signo. Si antes era menos 12 grados, ahora va a ser 12 grados.
chicos, y el valor de alfa simplemente va a ser la suma de los tres ángulos que ves ahí. 8 más 12 más 10. Chicos, 8 más 12, eso es 20, más 10 te da el resultado de que alfa es igual a 30 grados. Y esa justamente sería tu respuesta para la pregunta número 8. La clave en este caso sería avioncito. Listo chicos, entonces ya hemos acabado con el problema número 8. Vamos ahora a pasar con el problema número 9. Bien, el problema número 9 es tipo texto, o sea, nosotros tenemos que graficar o tenemos que interpretar lo que nos dice el texto. ¿Qué nos dice el texto en este caso? Me dicen, sean los ángulos trigonométricos opuestos por el vértice. Profesor, ¿a qué se le llama ángulos opuestos por el vértice? Es cuando tú tienes este tipo de figuras, mira. ¿Ves? Es como si fuera una X y los ángulos opuestos por el vértice justamente son los que se van a encontrar en esta parte. Me dicen que uno de los ángulos opuestos por el vértice es 7x menos 3 grados y el otro es 2x más 21 grados. Pero me dicen que estos ángulos giran en sentidos opuestos. Bien, ahora me dicen calcular el valor de 3x más 2 grados. Pero si giran en sentidos opuestos, quiere decir que si uno de ellos, por ejemplo, está girando en sentido antihorario, el otro necesariamente tiene que ir en sentido horario. Pero, ¿qué te dice la propiedad de ángulos opuestos, chicos? Te dice que si dos ángulos son opuestos por el vértice, esos dos ángulos van a ser iguales. Pero para que se cumpla esa igualdad, chicos, escúchame bien, en este caso los ángulos tienen que ir en el mismo sentido. Y en este caso recuerda que la recomendación era que vayan en el sentido antihorario. ¿Quién es el que está yendo en sentido contrario, en el sentido horario? Exacto, es el 2x más 21 grados. Bien, entonces lo que voy a hacer con ese ángulo es cambiarle el sentido, pero no solamente eso, sino que también cambia de signo. Por lo tanto, el ángulo que era 2x más 21 grados pasa a ser menos 2x menos 21 grados. Ahora sí, chicos, esos dos ángulos lo puedo igualar diciendo lo siguiente. Menos 2x menos 21 grados igual a 7x menos 3. Ese 2x pasa a sumar y ese menos 3 pasa a sumar. Sería menos 9x igual a 18 grados, chicos. Bien. Profesor, el menos 9 pasa a dividir y el valor de x sería menos 2 grados. Pero no te piden el valor de x que es menos 2 grados. Te piden, chicos, el valor de 3x más 2 grados. Pero como x me salió menos 2 grados, sería 3 por menos 2 grados. Chicos, 3 por menos 2 es menos 6 más 2 grados, eso te va a dar como resultado menos 4. Y esa sería la respuesta a tu pregunta número 9, la clave sería enanito. Bien, ahora vamos con el siguiente ejercicio, que es el problema número 10, que también es tipo texto, tipo textual. Vamos a ver qué nos permite o qué nos dice el ejercicio, bien, para poder graficar nosotros el problema. Nos dice, sean los ángulos trigonométricos AOB, bien, igual a 50 grados menos 4 alfa, BOC 2 alfa menos 10, en sentido horario y antihorario respectivamente. Me dicen si la medida del ángulo AOC es 180. Y es importante, chicos, partir con este dato. ¿Por qué? Porque nuestro gráfico sería como el problema número 6. Bien, recordando por acá, el problema número 6, ¿cómo era su gráfico? Era de esta manera. Entonces, es justamente lo que vamos a hacer en el problema número 10. Bien, vamos a graficar de esa manera. ¿Qué ángulos voy a graficar? Me dicen el ángulo AOB. O sea, en este caso, voy a dibujar el ángulo AOB en el sentido horario, me dicen, ¿no? En este caso, en el sentido horario. Vamos a dibujar primero los rayos, que son AOB. Bien, y en el sentido horario quiere decir que la flecha va a ir hacia la derecha en este caso, ¿no? ¿Cuál es el ángulo? Es 50 grados menos 4 alfa. Bien, ya tengo parte del ejercicio, pero recuerda que tienen que sumar 180 grados. Quiere decir que la otra parte lo tengo que dibujar en una línea recta. Bien, entonces quiere decir, chicos, que BOC vendría a ser de esta manera. Ahí se colocaría el vértice C. Me dicen que este ángulo BOC es 2 alfa menos 10, pero en el sentido antihorario. Y en el sentido antihorario recuerda que la flechita va hacia la izquierda. Bien, coloco entonces 2 alfa menos 10 grados. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer en este ejercicio?
lo más sencillo del mundo, que es sumar justamente estos dos ángulos para que te dé 180. ¿Cuál es lo que te impide justamente el sumar esos dos ángulos que te den 180? El sentido. ¿A quién de los dos le tengo que cambiar el sentido? Bien, recuerda de que la primera expresión que nosotros reemplazamos nos decía sentido horario. Entonces, obviamente, a ese le voy a cambiar de sentido. Chicos, al 50 grados menos 4 alfa le cambio el sentido, pero al cambiar de sentido también cambia de signo. Si antes era 50 menos 4 alfa, ahora pasará a ser menos 50 más 4 alfa. Y esos dos justamente me van a sumar 180. Bien, digo entonces 2 alfa menos 10 más menos 50 más 4 alfa igual a 180. Chicos, 2 alfa más 4 alfa es 6 alfa. Y el menos 10 menos 50 menos 60 igual a 180. El menos 60 pasa a sumar y me quedaría que 6 alfa es 240. Chicos, si 6 alfa es igual a 240, el 6 pasa a dividir y el valor de alfa sería en este caso 40 grados. Y esa sería la respuesta a tu pregunta número 10. La clavecita, ¿cuál es? Es enanito, chicos. Bien, la pregunta de la 10 de tu compendio es enanito. Listo, vamos con el siguiente problema. Me dicen lo siguiente. Se tienen dos ángulos trigonométricos consecutivos. Me dicen ahí los datos, pero me dicen que ahora el ángulo AOC mide 90 grados. Si mide 90 grados, chicos, quiere decir que mi gráfico tiene que ser un ángulo recto. ¿Y cómo se grafica un ángulo recto? Obviamente se dibuja de como una especie de L, ¿verdad? Listo. Ahora, voy a colocar los datos. Me dicen primero, me hablan del ángulo AOB, que es 10 grados menos X. En el sentido, ¿qué cosas me dicen? En el sentido, giran en sentidos opuestos. Quiere decir que si a este ángulo yo le coloco en el sentido antihorario, que es 10 grados menos X, el otro ángulo, que es BOC, tiene que girar en el sentido, en este caso, antihorario. No, porque ya el 10 grados menos X está girando en sentido antihorario. Dicen que son ángulos opuestos, chicos. Por lo tanto, este ángulo tiene que girar. Bien, este ángulo tiene que girar en el sentido horario. Si es 10 grados menos X, ¿no? En este caso el otro ángulo va a ser 20 grados más 3X. Recuerda que es un ángulo que mide 90 grados y los ángulos de 90 grados se representan con el cuadradito en la parte del ángulo justamente. Bien, ahora, la resolución del ejercicio obviamente recuerda que es siempre trabajar en el sentido antihorario. Si el ángulo está en el sentido horario, ¿qué cosa quiere decir? Que en este caso le tengo que cambiar el sentido. Al cambiarle el sentido, no solamente pasa eso, sino que también le vamos a cambiar el signo. Si antes era 20 grados más 3x, ahora pasará a ser menos 20 grados menos 3x. Bien, chicos, la suma de esos dos ángulos me tienen que dar 90. Te digo entonces, menos 20 grados menos 3x más 10 grados menos x, eso es igual a 90 grados. Chicos, menos 3x menos x te da menos 4x. Menos 20 grados más 10 te da menos 10. Chicos, sería menos 4x igual a 100 grados porque ese menos 10 pasa al otro lado sumando. Bien, el x en este caso, su valor sería menos 25 grados. Listo, chicos. Profesor, ¿el ángulo trigonométrico puede ser negativo? Sí, recuerda que no hay ninguna restricción que me diga que el ángulo puede ser solamente positivo. Puede ser, en este caso, positivo como negativo, incluso el 0. Bien, chicos, entonces ya tenemos el problema 11 desarrollado. La clavecita en este caso sería avioncito. Bien, vamos a desarrollar el problema número 12. Que es un ejercicio muy sencillo. Me dicen calcular el valor de x en función de alfa, beta y teta, ¿no? Ahora, ¿quién es el que está yendo en sentido horario? Muy bien, es el único ángulo que está en negativo, que es menos beta. Entonces, al cambiarle el sentido, chicos, de ese ángulo, también cambiaría de signo, que ahora solamente sería beta. Y la suma de esos tres ángulos me tiene que dar como resultado 180. Bien. Ahora, me piden calcular el valor de x y para tu buena suerte ya lo encontré, que es justamente eso que acabo de obtener. Bien, ¿cuál sería la clave entonces de esta pregunta número 12? La clave sería Diosito, ahí está. Bien, vamos con la pregunta número 13.
La pregunta número 13, ya entramos un problemita un poquito más complejo. Me dicen determina el valor de x de la siguiente, ¿no? El siguiente gráfico. Bien, ahora, chicos, el ángulo que está yendo en sentido horario, ¿quién es? Exacto, es el alfa. Bien, entonces al cambiarle el sentido, recuerda que también cambia de signo. Si antes era alfa, ahora pasará a ser menos alfa. Bien, ahora si es menos alfa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Sería, en este caso, si es menos alfa, ahí hay un lapsus en la parte gráfica, pero es menos alfa. Bien, en este caso, chicos, si fuera menos alfa, entonces me va a quedar lo siguiente. Yo tengo por ahí un beta. Bien, chicos, yo tengo por ahí un beta. Ese beta solamente va hasta la tercera línea de la parte superior. Pero me faltaría una partecita para completar justamente ese ángulo. Bien, esta parte que está aquí. Chicos, pero todo vale 90, pero ese ángulo vale beta. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que a todo, que es 90, le voy a restar el ángulo beta, quedándome que ese ángulo es 90 grados menos beta. Bien, ahora la suma de los dos ángulos chiquitos, en este caso 90 grados menos beta, más x, te tiene que dar en este caso menos alfa. Ahí tenemos que hacer la corrección. Bien, quedándote finalmente que el valor de x sería beta, bien, menos alfa, hay que hacer la corrección ahí, beta menos alfa menos 90 grados. Y obviamente la clave de esta pregunta 13 sería avioncito, no sería como en este caso, no lo marqué tampoco. Bien, entonces en este caso sería avioncito nada más. Bien, chicos, entonces la pregunta 13 hay que hacerle la corrección ahí, que tiene que ser menos alfa. Bien, listo, un problema con la edición. Muy bien, chicos, vamos con el problema número 14, que me dice lo siguiente. Sean los ángulos consecutivos A o C. Voy a dibujar primero este ángulo. Me dice que el ángulo tiene que estar en el sentido antihorario. Bien, ángulo en el sentido antihorario. Recuerda que en el sentido antihorario el ángulo tiene que ir hacia la izquierda. Me dicen que el ángulo es 5x menos 3 grados. Y luego me dicen que tengo otro ángulo, que es el COB, que es consecutivo, me dicen. Y mide 9 grados menos 6x, pero este ángulo va en el sentido horario. Bien, entonces si va en el sentido horario, va hacia la derecha. Listo, chicos, el ángulo es 9 grados menos 6x. ¿Qué me pide el ejercicio? Me dice calcular el valor de x si OC es bisectriz. OC, que es este segmento que está aquí, es bisectriz. Profesor, ¿qué cosa significa que es bisectriz? Chicos, si me dicen que el rayo es una bisectriz, significa que los dos ángulos que tú ves ahí son totalmente iguales. Pero para que sean iguales, tienen que cumplir la condición de que tienen que ir al mismo sentido. Entonces, ¿a quién de los dos le voy a cambiar el sentido? Exacto, le tengo que cambiar al ángulo 9 grados menos 6x, que es el que está yendo en sentido horario. Entonces, al cambiarle el sentido, chicos, también va a cambiar de signo. Si antes era 9 grados menos 6x, ahora pasará a ser menos 9 grados más 6x. Bien, en este caso recuerda que OC es bisectriz, por lo tanto los dos ángulos se van a igualar. ¿Listo, chicos? ¿Qué es lo que voy a decir entonces por acá? Que 5x menos 3 grados es igual a 9 grados más 6x. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ese 5x lo voy a pasar a restar y ese menos 9 lo voy a pasar a sumar, quedándome así. 9 grados menos 3 igual a 6x menos 5. Chicos, 6x menos 5 es x, por lo tanto el valor de este ejercicio simplemente es 3, nada más. Bien, listo. Vamos con el último problemita, que es el problema número 15. Ahora ya no me dicen de dos ángulos consecutivos, sino de tres ángulos consecutivos. ¿Quiénes son? A o B, que es beta en el sentido horario, me dicen. Vamos a dibujar por acá, hacia la derecha, horario, beta. Tengo el otro ángulo que es B o C, que está yendo en el sentido antihorario y es menos alfa. Bien. Y tengo por último el ángulo COD, que es el ángulo tetita en el sentido antihorario. Bien, chicos, ahora vamos a dibujarlo por acá. Antihorario hacia la izquierda. Listo.
Me dicen que el ángulo AOD gira en el sentido horario. Chicos, si gira en el sentido horario, quiere decir que la flecha va hacia la derecha. Y si va hacia la derecha, también quiere decir que en este caso sería simplemente Y según el dato. Bien, vamos a hacer lo que ya hemos venido haciendo en todos los ejercicios. Cambiarle el sentido al sentido horario. Valga la redundancia, ¿no? Pero el cambiarle el sentido también cambia de sí. ¿Listo, chicos? Entonces voy a comparar lo siguiente. No, voy a comparar, perdón, lo siguiente diciendo Y en este caso va a ser igual a ¿quién? A la suma de esos tres ángulos, pero primero tengo que cambiarles el sentido. En este caso solamente a beta, nada más que si ya es beta, o antes era beta, ahora simplemente será menos beta. Chicos, por lo tanto, el valor de Y también cambiaría de sentido antihorario y sería menos Y. La suma de esos tres, recuerda que me da el ángulo total, que sería ahora menos Y. Bien, entonces digo, menos beta más teta menos alfa es igual a menos Y. Chicos, pero yo quiero solamente Y. Por lo tanto, todo lo voy a cambiar, o todo lo voy a, en este caso, cambiar de signo, para que me quede que Y, simplemente Y positivo, es igual a, si antes era menos alfa, ahora es alfa. Si antes era menos beta, ahora es beta. Si antes era más teta, en este caso será menos teta. Bien, y en este caso, chicos, también hemos acabado con la resolución de tus ejercicios. Recuerda, la primera actividad, que vas a realizar es la resolución del 1 al 5 en tu mismo compendio. Y la segunda y última actividad, recuerda que es elaborar tu propio mapa conceptual con las definiciones que tú creas conveniente. No necesariamente lo que ha puesto el profesor, tú tienes que volverlo a repetir. No, haz tu propio resumen, por favor, que es lo importante de este curso, justamente que te vayas nutriendo poco a poco tú mismo, sin la necesidad de depender, digamos, de alguna otra persona. Bien, conmigo será, chicos, hasta una próxima oportunidad. Ha sido un gusto estar en esta clase con ustedes. Nos vemos.